Caí del tercer piso de un andamio y solo estoy vivo porque Jesús lo quiso. No hay otra explicación. El andamio cedió, caí con él y el suelo me detuvo de una forma que no debería haber dejado a nadie con vida. Pero regresé, y regresé por una sola razón. Una sola razón. Jesús me mostró la fecha de finalización de esta guerra entre Estados Unidos e Irán, y me mostró lo que viene después. Y les digo ahora, no es bonito. Me asusta solo de recordarlo todo de nuevo. Cada vez que cierro los ojos y las visiones regresan, necesito detenerme, respirar, pedir fuerza para continuar. Pero continuaré porque Él me envió de vuelta para esto, para hablar, para advertir, para llegar a aquellos que aún tienen tiempo de llegar antes de que llegue el 20 de abril y todo lo que vi comience a suceder. Soy de Bahía Vine a Estados Unidos para probar suerte y enviar dinero a Brasil. Tengo un hermano menor que depende de mí. A mi madre está allí. Y solo estoy yo, soy el único que mantiene todo en pie. Soy ayudante de obrero de la construcción, en trabajo, en obras. Subo andamios todos los días. Y sé lo que estás pensando ahora. ¿Por qué Dios elegiría a un ayudante de obrero de la construcción para mostrar algo de esta magnitud? Yo me hice la misma pregunta cuando estaba del otro lado, pero la respuesta está en la Biblia y siempre lo ha estado. Dios no eligió a un rey para matar a Goliat. Eligió a Davidán, un muchacho con una piedra. No eligió a un sabio para predicar al mundo entero. Eligió a un pescador, un hombre sencillo, manos calosas. Y cuando le pregunté por qué yo, la respuesta que recibí fue esta: porque me conoces. Porque nunca dejaste de buscarme, incluso cuando todo te pesaba mucho. Soy fiel a Dios, no solo de palabra. Na vida, cada día, antes de dormir, me arrodillo en el suelo y rezo. No tumbada, de rodillas, porque mi abuela me enseñó que rezar tumbada es tratar a Dios como una conversación de almohada, y Dios no es eso. Dios es un Padre, es Rey. Es el único que nunca me ha abandonado en estos 7 años, aquí, lejos de todo lo que amo. Así que me arrodillo. No importa lo cansada que esté, no importa lo frío que esté el suelo al amanecer, de rodillas. Y es precisamente por eso que cuando mi corazón se detuvo en aquel suelo de la obra y crucé al otro lado, ya conocía la voz que me hablaba. No era una voz extraña, era la voz que buscaba cada día cuando me arrodillaba. Y esta vez me respondió con una visión, con una fecha, con detalles, con una misión. Necesito que este video llegue a todo el mundo. No lo digo por vanidad. No tengo un canal, no tengo seguidores, no tengo nada. Lo digo porque lo que vi no debe quedarse entre 4 paredes. Debe llegar a cada persona que aún tiene tiempo para prepararse. Comparte este video, envíalo a una persona, solo, a una, porque a veces es un mensaje enviado por una persona el que despierta un corazón dormido. Se acerca el 20 de abril y ese día Estados Unidos lanzará una bomba sobre Irán. No cualquier bomba, el tipo de bomba que desencadena cosas que el mundo nunca ha visto antes. Y lo que viene después, las consecuencias, el sufrimiento, el colapso, todo eso, Jesús me mostró visión por visión, mientras estaba muerto en ese suelo. Y quien escuche lo que tengo que decir y actúe mientras aún haya tiempo, estará a salvo. Eso es lo que Él me dijo. Con esas palabras, a quien escuche y actúe,
estará a salvo. Hoy es 20 de marzo. 30 días para que comience todo lo que vi. Y estoy aquí en esta habitación, con esta cámara, con esta voz que aún tiembla cuando recuerdo, porque no tengo otra opción que hablar. No he dormido bien desde que regresé. No he comido bien. Cada vez que cierro los ojos, las visiones están ahí, perfectas, claras, firmes, como si hubieran sido grabadas dentro de mí, con un hierro candente para que no se me escapara ni un solo detalle al contar la historia. Y no se me ha escapado nada. Lo tengo todo, en cada fecha, en cada lugar, cada consecuencia. Y te lo voy a dar todo antes de que se acabe el tiempo. Porque después del 20 de abril, la ventana empieza a cerrarse. Cada evento que ocurra como lo describí, confirmará lo que dije y cerrará un pedazo del tiempo que queda para actuar. No esperes a que el primero empiece a moverse, porque, después de eso, el tiempo se aprieta de tal manera que no hay vuelta atrás. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. Escríbelo en los comentarios ahora. ¿Crees lo que digo o no? No necesitas una respuesta correcta. Solo escribe lo que sientes ahora mismo, porque quiero saber quién está viendo esto. Quiero saber de dónde eres. Quiero orar por ti. Y responderé a todos los que escriban aquí, porque cada persona que llegó a este punto del video, llegó por una razón. Escríbelo, estoy aquí. Y después de escribir, sigue viendo, porque la siguiente parte es donde realmente comienza todo. Era jueves por la mañana. Subí al andamio, como todos los días. Pensaba en mi hermano. Pensaba en mi madre. Estaba en el ritmo del trabajo, con las manos en el bloque. Ese ritmo que el cuerpo adquiere cuando ya sabe qué hacer, sin necesidad de pensar. Y entonces el andamio se vino abajo, sin previo aviso, sin un sonido de advertencia, sin ese segundo cinematográfico en el que ves lo que viene y tienes tiempo de reaccionar. El andamio se vino abajo, y yo me fui con él ajo el viento. Oí mi propio grito, que fue breve, porque el suelo me golpeó de repente, y oí el impacto, y luego no oí nada más. No había oscuridad, no había silencio, no había dolor, no había nada de eso de lo que habla la gente. Ver tu propio cuerpo ahí abajo. No había un nadado, y esa nada no era vacío. Era otra cosa, algo que no tiene nombre en ningún idioma que conozca. Y en ese lugar permanecí 19 minutos. Y en esos 19 minutos todo cambió. El lugar al que fui era indescriptible. El suelo era firme, pero diferente a cualquier otro que hubiera pisado. Miré mis manos, y eran mis manos, las mismas manos de la construcción, los mismos callos, las mismas marcas, pero más nítidas que nunca, cada detalle allí, con una claridad que hacía que todo lo que había visto en mi vida pareciera borroso, como cuando limpias una ventana muy sucia y descubres que al otro lado había un paisaje que nunca antes habías visto. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que mi corazón se había detenido allí abajo. ¿Sabías que mi cuerpo estaba en el suelo de la obra? ¿Sabías que alguien había llamado para pedir ayuda? Pero lo que tenía delante era más real que todo eso, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en 38 años. Y fue entonces cuando él vino. No intentaré describir cómo era él, porque no puedo. Cualquiera que diga que puede, miente. Es como intentar describir el sol mirándolo directamente. No se puede describir, solo sabes que es demasiado grande para tus ojos. Lo que sí sé es que cuando él me miró,
me sentí conocido. No juzgado, han conocido. ¿Cómo te sentirías si alguien supiera todo sobre ti? Cada ejor, cada oración que dijiste de rodillas en la oscuridad, cada vez que contuviste las lágrimas en el trabajo, pensando en tu familia que está lejos, y no tenía miedo de nada de eso, y aún quería estar cerca de ti. Y cuando habló, la voz no vino de un solo lugar, vino de todos los lugares que existían y habló en portugués. El Dios que creó todo, que existió antes que cualquier idioma, miró a un obrero de la construcción de Bahía y habló en el único idioma que realmente entendía. Marcos, Gicio y mi nombre en su voz sonó como si siempre hubiera sido su palabra. Lo que te voy a mostrar no es un sueño, dicho, no es un símbolo, son hechos reales, con fechas, lugares y consecuencias. Y sucederán a lo crea el mundo o no. Pero quienes escuchen y actúen mientras aún haya tiempo, lo superarán. Y entonces me mostró el 20 de abril, no como una fecha en el calendario, como un evento. Vi a Estados Unidos lanzando una bomba sobre Irán, no una bomba cualquiera, una bomba que cambia lo que viene después, una bomba con la que el mundo despertará al día siguiente, y ya no será el mismo mundo de antes. Y Jesús, mi amigo, no necesitó explicarme lo que eso significaba, porque lo sentí. Sentí el peso de ese momento. Sentí que el mundo giraba. Sentí lo que venía después, como quien presiente una tormenta antes de que llueva. Y, antes de que pudiera procesar lo que había visto, Él ya me estaba mostrando el primer atisbo de lo que viene después. Lo que viene cuando la bomba cae y la guerra termina y el mundo piensa que lo peor ha pasado. Necesito detenerme aquí un segundo. Necesito hacerlo, porque cada vez que llego a esta parte necesito respirar. No es fácil cargar con esto. No es fácil ser el hombre que sabe lo que viene y lo que necesita, y sabe que la mitad de la gente se reirá y la otra mitad tendrá miedo, y ninguna reacción cambia lo que vi. Lo que vi es real, las fechas son reales, y están llegando. No he dormido bien desde que regresé. No he comido bien. Me quedo aquí en esta habitación en las primeras horas de la mañana con las visiones pasando por mi cabeza una por una, como si Él no quisiera que olvidara ningún detalle. Y no lo olvidaré, porque fue puesto dentro de mí a propósito, protegido a propósito, para que pueda llegar a ti con todo intacto y contarte todo como fue mostrado. 6 visiones, 6. Y cada una de ellas trata sobre lo que viene después del 20 de abril. Y la primera ya me hizo entender que el mundo no está preparado para lo que viene. La primera visión que Jesús me mostró me dejó sin palabras. Y ojo, soy un hombre de la construcción, un hombre acostumbrado al trabajo duro, un hombre que no llora fácilmente. Pero cuando vi lo que viene justo después del 20 de abril, lloré. Lloré como llora un espíritu cuando ve algo verdadero, terrible y cercano. Y cuando volví a mi cuerpo y abrí los ojos en la obra y vi el cielo sobre mí, lo primero que pensé no fue gracias por volver. Fue, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a abrir la boca y contar lo que vi sin que la gente huya antes de oír lo que necesita oír? Y la respuesta que encontré fue esta: habla, solo habla, porque el que tenga oídos para oír, oirá, y el que tenga oídos estará a salvo. Continuará en la siguiente parte, porque ahí es donde comienza la primera visión. Y después de verla, no podrás parar. La primera visión llegó antes de que comprendiera lo que estaba sucediendo. Jesús
no me advirtió. No dijo, ahora te voy a mostrar la primera. El lugar a nuestro alrededor cambió, y de repente estaba viendo el mundo desde arriba, no como un avión, como alguien situado por encima de todo, capaz de verlo todo a la vez, con una claridad que no tiene sentido. Vi el mundo entero, vi los países, vi los océanos, vi las ciudades y vi lo que estaba sucediendo en ellas. Después del 20 de abril, después de la bomba, después del fin de la guerra. Y lo primero que noté fue el silencio. No el silencio de la paz, el silencio de algo roto, el tipo de silencio que queda después de que algo muy grande se derrumba y el polvo aún no se ha asentado y nadie sabe la magnitud del daño. Era este silencio que lo cubría todo. Y Jesús, a mi lado, me dejó sentir este silencio antes de empezar a explicar lo que estaba viendo. Porque quien lleva un mensaje de esta magnitud, sin haber sentido su peso en su interior, no habla con la urgencia que se necesita. Mi primera visión fue de Estados Unidos, de lo que queda de un país después de gastar todo lo que tiene en una guerra y lanzar una bomba que el mundo entero condena, dejándolo solo. Vi las ciudades, vi las chaos, vi una América que conocía tras 7 años de construcción y que ahora era diferente de una manera que duele ver. No había explotado, no se había convertido en escombros. Seguía en pie, pero estaba vacía por dentro, como un edificio que aún tiene paredes, pero ya no tiene estructura. Vi supermercados con estantes medio vacíos porque la cadena de suministro se rompió y nadie la ha arreglado todavía. Vi gasolineras con filas que se extendían por cuadras porque el petróleo de Oriente Medio dejó de llegar como siempre. Vi fábricas cerradas. Vi obras de construcción paralizadas. Vi obreros de la construcción como yo parados en la acera, sin saber a dónde ir, porque el trabajo había terminado y no se había reanudado. Y vi los rostros de esas personas. No era el rostro de alguien enojado, era el rostro de alguien perdido. Y estar perdido es peor que estar enfadado, porque cuando estás enfadado todavía crees que hay una salida. El gobierno estadounidense intentó contenerse. Jesús me mostró las decisiones que se tomaban a puerta cerrada. Hombres de traje alrededor de una mesa, con aspecto de no haber dormido en días, intentando arreglar con papeleo y discursos lo que las bombas y la guerra habían destruido en la práctica. Vi cómo se anunciaban paquetes de ayuda en televisión con grandes cifras y grandes promesas. Vi a estadounidenses frente al televisor, escuchándolo con ojos cansados, y aquellos que habían oído demasiadas promesas y visto muy pocos resultados. Vi cómo el dinero del paquete llegaba lentamente, pasando por capa tras capa de burocracia, llegando solo a la mitad de donde se necesitaba, llegando demasiado tarde para el hombre que ya había perdido su casa una semana antes. Y Jesús me dijo algo que se me quedó grabado. Un país que gasta todo lo que tiene en destruir, no tiene nada que construir. Y la factura de eso no llega en el momento de la bomba. Llega en las semanas siguientes, llega en el plato vacío, llega en la factura de la luz que no se puede pagar. Se refleja en el rostro del hijo, que mira a su padre esperando una respuesta que el padre no tiene. La segunda visión llegó sobre la primera, sin pausa, y esta se refería al mundo, no solo a Estados Unidos, al mundo entero, porque una bomba no se queda donde cae. Sus efectos se extienden lejos. Vi Europa, vi el miedo que se apoderó de los países europeos cuando cayó la bomba, e Irán respondió, y Rusia se movió
y China se movió, y cada país del mundo tuvo que elegir un bando o fingir que no lo hacía. Y ambas opciones eran peligrosas a su manera. Vi reuniones de emergencia con hombres y mujeres de diversos países alrededor de una mesa enorme, con los rostros de quienes saben que lo que decidan allí afectará a millones de personas que no están en esa sala. Vi alianzas puestas a prueba. Vi países que siempre habían caminado junto a Estados Unidos dudar por primera vez. No por falta de amistad, por supervivencia. Porque cuando cae una bomba de ese tamaño, el primer instinto de cada país es proteger a su propia gente. Y proteger a la propia gente a veces significa distanciarse de quien lanzó la bomba. El Oriente Medio que Jesús me mostró era un lugar distinto al que el mundo conocía. La bomba había alterado el equilibrio de una región que llevaba décadas inestable. Vi países que habían permanecido en silencio durante años, ahora tomando decisiones. Vi gente en las calles de capitales, cuyos nombres el mundo apenas conoce. Vi líderes religiosos hablando con una autoridad que ningún gobierno podía contener. Vi fronteras que se cerraban. Vi cómo el flujo de petróleo se utilizaba como arma de una forma nunca antes vista, tan abiertamente, tan descarada. Antes era política entre bastidores. Ahora era una declaración. Ahora era un brazo en alto que decía: el petróleo es nuestro y nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ustedes. Y el mundo que giraba en torno a ese petróleo lo sintió. Lo sintió en el precio. Lo sintió en la fábrica. Lo sintió en el refrigerador. Lo sintió. De la misma manera que algo que parecía un problema de otro país, de repente estaba dentro de tu casa sin pedir permiso. Y en medio de todo esto, Jesús me mostró algo que no esperaba. Me mostró gente común, no al gobierno, no a los políticos. La gente en diversos lugares del mundo. Familias en casas modestas, tomando decisiones sobre qué conservar, qué vender, a dónde ir o si quedarse. Personas de fe arrodilladas, como yo me arrodillo cada día pidiendo guía, porque las noticias ya no tenían sentido y la única voz que aún sonaba verdadera era la que venía de dentro cuando todo estaba en silencio. Y Jesús me dijo: mira a estos, porque estos son los que pasarán a no por suerte, por elección, porque eligieron prepararse mientras aún había tiempo. ¿Por qué eligieron la comunidad cuando el mundo decía que cada uno debía cuidarse solo? Y la siguiente parte es donde les cuento lo que Jesús me mostró acerca de dónde están estos lugares seguros. Los refugia y los lugares que permanecerán en pie o como mucho caerán. Y uno de estos lugares los sorprenderá. Jesús me mostró un mapa del mundo desde arriba. Y lo que vi no era el mapa que aprendemos en la escuela. No era una división de países con fronteras y colores. Era otro tipo de mapa. Era un mapa de luz y sombra. Había lugares en el mundo iluminados, no iluminados por electricidad, iluminados por algo más, con estructuras que aún funcionaban, con gente que aún tenía comida, que aún tenía organización, que aún tenía comunidades que se apoyaban mutuamente cuando la carga aumentaba, y había lugares oscuros. No por una bomba, por un colapso, por cosas que se desmoronaron lentamente desde adentro hasta que no quedó nada que las mantuviera unidas. Y Jesús me mostró cada lugar con paciencia, con detalle, sin prisas.
como un padre que sabe que su hijo necesita comprender de verdad y no solo escuchar superficialmente. Y el primer lugar iluminado que me mostró me sorprendió. No era un país rico, no era un país poderoso, era un país al que el mundo siempre había menospreciado. Un país que el mundo siempre había considerado el problema y que ahora forma parte de la solución en Colombia. Jesús me mostró Colombia, resplandeciente en medio de un mundo que se desvanecía, y me explicó por qué. Colombia tenía algo que los países ricos habían desechado. Hacía mucho tiempo en tierra que aún producía, gente que aún sabía sembrar con sus manos, cosechar con sus manos, vivir de una manera que no dependía de cadenas de suministro provenientes del otro lado del mundo, cuando el petróleo de Oriente Medio dejó de fluir como siempre, y el precio de todo subió. Y los camiones de reparto dejaron de llegar a los estantes de los supermercados. Colombia lo sintió, menos no porque fuera rica, porque estaba arraigada en la tradición, porque tenía gente que aún sabía vivir cerca de la tierra. Vi una ciudad colombiana con un mercado en funcionamiento, vi comunidades organizándose de una manera simple y eficiente que ningún gobierno había planeado jamás. No se planeó porque no era necesario. La gente lo hizo por sí misma, porque sabía cómo. Vi inmigrantes llegando a Colombia de lugares que se habían derrumbado. Gente que nunca había considerado a Colombia como destino, ahora sí lo hacía, porque era uno de los pocos lugares donde la vida aún tenía estructura. México fue el segundo lugar que Jesús me mostró, y México, a su manera, era diferente de Colombia, pero igualmente importante. México limitaba con Estados Unidos, y cuando Estados Unidos comenzó a sentir el peso del colapso interno, cuando la comida empezó a escasear y los servicios a desaparecer, y los estadounidenses comenzaron a mirar hacia el sur como nunca antes, México se convirtió en un puente, se convirtió en un paso, pero no un paso de salida, un paso de intercambio. Vi comunidades en la frontera creando un sistema comercial que no dependía de un dólar fuerte, porque el dólar se había debilitado de una manera que aterrorizó al mundo entero. Vi intercambio, alimentos por servicios, conocimiento por recursos. Gente de dos países que siempre habían estado separados por muros y leyes, descubriendo que, de un lado y del otro, había cosas que el otro necesitaba, y Jesús me dijo que esta era la clase de solución que Él siempre había deseado. No un muro, un puente, no separación en comunidad. En Francia quedó en tercer lugar, y eso me sorprendió más que los otros dos países, porque Francia es Europa, y la Europa que vi sufría junto con el resto del mundo. Pero Francia tenía algo que pocos países europeos habían conservado en el campo: auténticas zonas rurales, auténticas granjas, auténtica gente del campo que no había abandonado la tierra ni siquiera cuando la ciudad los llamaba, cuando la cadena de suministro europea se rompió y los supermercados de las grandes ciudades empezaron a sentir los efectos. El campo francés siguió produciendo, siguió alimentando a la población. Vi grandes ciudades francesas en apuros, pero vi el campo francés funcionando de una manera que se convirtió en un modelo, se convirtió en un referente. Gente de la ciudad que iba al campo, no de vacaciones, sino para quedarse, para aprender, para trabajar. Y la iglesia en el campo francés, no la gran iglesia de la ciudad, sino la pequeña iglesia del pueblo. Esa iglesia se convirtió en un centro comunitario como no había sucedido en 100 años y Estados Unidos. El Estados Unidos que Jesús me mostró eran dos países
En uno estaba la superficie. La superficie era sufrimiento. Estaba en el caos que las otras visiones ya habían mostrado. Pero estaba lo que había debajo. Literalmente, debajo Jesús me mostró los búnkeres. No los búnkeres del gobierno que todos ya saben que existen. Los búnkeres del pueblo. Comunidades que se habían preparado años antes, sin que nadie lo supiera. Que habían construido estructuras subterráneas en lugares remotos o en regiones donde el colapso tardó más en llegar. Que habían almacenado comida, agua, conocimiento, fe. Vi grupos de familias dentro de estas estructuras, no con rostros de miedo, con rostros de aquellos que se habían preparado y sabían que necesitarían lo que habían preparado. Han cantando, orando, han compartiendo lo que tenían. Y Jesús me dijo, estos son los que eligieron bien cuando la elección aún importaba. Y entonces Jesús me mostró lo último en esa visión, lo que necesitaba entender antes de volver a mi cuerpo. Me mostró lo que separaba a los que cruzaron de los que no. No era dinero, no era país, no era suerte. Era una decisión tomada de antemano, una decisión comunitaria. A nadie la cuestionó. Cruzó solo. Todos los que estaban de pie en lo que Jesús me mostró estaban juntos con alguien en familia, iglesia, vecino, pequeño grupo de personas que habían decidido de antemano que, cuando llegara el peso, se aferrarían juntos. Y Jesús me dijo que así es como Él siempre obra, a nunca solo. Siempre la gente en la Biblia, Él nunca fue una persona, siempre fue un pueblo. Y la siguiente parte es la más pesada de todas. Se trata de lo que Jesús me mostró que le sucederá a la iglesia, a la fe, a las personas que dijeron creer y serán probadas de una manera que nunca imaginaron. Esta es la parte más difícil de abordar. No se trata de los desastres, no se trata del colapso, no se trata de la bomba. Esta es la parte más difícil, porque se trata de la iglesia, de la fe, de la gente que conozco, gente que canta en la iglesia, gente que llora en el altar, gente que lee la Biblia todos los días, predica, ora y dice creer. Y Jesús me mostró lo que le sucederá a estas personas después del 20 de abril. Y tuve que detenerme varias veces mientras me lo mostraba, porque dolía de una manera diferente. Los desastres duelen. La guerra duele. Pero ver la fe puesta a prueba y ver caer a personas que creías que se mantendrían firmes, eso duele de una manera diferente. Duele por dentro, duele donde reside la esperanza. Y voy a hablar de todo lo que vi, porque eso es exactamente lo que Jesús me pidió. No solo de las visiones externas, las visiones internas, de lo que sucederá en el corazón de las personas cuando el peso llegue de verdad y ya no haya forma de fingir que todo está bien. Jesús me mostró una iglesia grande. No la nombraré porque no se trata de una sola iglesia, sino de un tipo de iglesia. Una iglesia con un edificio hermoso, con una pantalla gigante, con una banda de alabanza que suena como una radio, con un pastor que viste bien, habla bien y llena el auditorio cada domingo. Esta iglesia, después del 20 de abril, se enfrentará a algo que nunca antes había enfrentado. Se enfrentará a personas que llegarán con un hambre real, no hambre espiritual, sino hambre de comida, hambre de respuestas, hambre de saber qué hacer cuando las cuentas no cuadran. El mercado está vacío y el niño mira con esa mirada de miedo que tiene un niño que no quiere asustar a su padre.
Y el pastor de esta iglesia subirá al escenario y tendrá que decidir entre el evangelio que predica y el miedo que siente, entre abrir verdaderamente las puertas y perder el control de lo que ha construido, entre servir y preservar. Y Jesús me mostró a muchos pastores tomando esta decisión, y me mostró que muchos elegirán mal, no por malicia, por miedo, y el miedo disfrazado de prudencia es la trampa más peligrosa que existe en el liderazgo. La traición que Jesús me mostró no llegará disfrazada de traición, llegará disfrazada de solución. Habrá un movimiento después del 20 de abril, un gran movimiento con un nombre hermoso, con un discurso de unidad, de reconstrucción, de un nuevo orden que prometerá resolver el caos con organización, con sistemas, con registro, con control, y ofrecerá recursos a quienes se unan, han comida, refugio, han seguridad, y pedirá solo una cosa, a cambio alineación. Pedirá que la iglesia deje de decir ciertas cosas, que el pastor ajuste ciertos mensajes, que la fe se ajuste a un molde que no perturbe el sistema que se está construyendo. Y Jesús me mostró iglesias que lo aceptaban, pastores que subían al púlpito después de firmar un acuerdo cuya existencia la congregación desconoce, y predicaban un mensaje que parecía el mismo, pero algo faltaba. Faltaba el costo de la cruz. Faltaba el arrepentimiento, faltaba la verdad que les incomodaba. Pero Jesús también me mostró la otra iglesia, y cuando me la mostró, tuve que detenerme, porque la diferencia era demasiado grande como para no sentirla. La otra iglesia era pequeña, no tenía una pantalla gigante, no tenía una gran orquesta. Tenía gente sentada en círculo en habitaciones sencillas, o en patios traseros, o garajes, o en cualquier lugar donde el grupo pudiera caber. Tenía Biblias abiertas, tenía pan partido, tenía oraciones de rodillas que duraban tiempo real, no solo por protocolo, y esta iglesia no esperó a que llegara el caos para organizarse. Ya estaba organizada de antemano, ya había almacenado comida, no por desconfianza, sino por responsabilidad. Ya sabía quién en la comunidad era viuda, ya sabía quién era el anciano, ya sabía quién necesitaba medicinas, ya sabía quién vivía solo y necesitaría compañía cuando llegara la carga. Esta iglesia no aparecía en la televisión, no tenía un canal importante, pero cuando pasó el 20 de abril y el mundo comenzó a sentir el peso de lo que vendría después, esta iglesia fue la primera en permanecer en pie y la última en caer. Jesús miró a aquella pequeña iglesia con una expresión que no puedo describir sin que se me quiebre la voz. Era la mirada de un padre que ve a un hijo que ha tomado la decisión correcta, aunque haya tenido un precio, a no desde lejos. De cerca han, con un orgullo que no es vano, es un orgullo nacido del amor, y dijo algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Estos no son míos, porque eligieron bien porque ya eran míos. Ese es el orden. Siempre ha sido el orden. Primero, la fe, luego, el fruto de la fe. Y el fruto de la fe es la preparación es la comunidad, es abrir la mano antes de que te obliguen, es servir antes de necesitar ser servido. Y al oír eso, pensé en mí mismo. Pensé en los 7 años que pasé aquí subiendo andamios. Pensé en mis rodillas sobre el suelo frío cada noche. Pensé en David en su celda. Pensé en mi madre en Brasil y comprendí que todo eso había sido preparación, que Dios me había estado preparando para este momento
sin que yo lo supiera. Y entonces Jesús me miró directamente a los ojos, no a las visiones, a mí, Ann, y dijo una última cosa antes de enviarme de vuelta. Dijo: volverás y contarás todo lo que viste, no para hacerte famoso, no para reunir seguidores, sino para dar a quienes han estado escuchando la información que necesitan para tomar las decisiones que aún pueden tomar. La ventana no permanece abierta para siempre. Cada día que pasa, después del 20 de abril, cierra un pedazo de esa ventana. Y regresé con una costilla rota, 6 puntos en la cabeza y un corazón que se había detenido y vuelto a latir. Y estoy aquí hablando porque no tengo otra opción. Y la siguiente parte es la última. Es donde te digo lo que necesitas hacer ahora, no mañana, ahora. Porque se acerca el 20 de abril y después de eso, las decisiones que aún puedes tomar hoy ya no estarán disponibles. Ann continuará. Ann, sé que has llegado hasta aquí y sé que no fue por casualidad. Nadie se queda hasta el final de un vídeo tan largo por accidente. Algo en ti reconoció lo que dije. Algo dentro de ti está despierto ahora de una forma que no lo estaba antes de que empezaras a verlo. Y no voy a desperdiciar este momento con palabras bonitas. No voy a terminar con una frase pegadiza. Voy a hablar directamente, porque el tiempo que queda antes del 20 de abril es corto y la situación exige franqueza. Me caí de un andamio. Estuve muerto durante 19 minutos. Jesús me mostró 6 visiones de lo que viene después de esta guerra. Me mostró la bomba Anmé, me mostró el colapso, me mostró los refugios, me mostró la iglesia que traicionará y la que servirá, me mostró el mapa del mundo después del 20 de abril y me envió de vuelta con una misión. No es la misión de un pastor, no es la misión de un profeta, es la misión de un hombre sencillo que vio algo grandioso y no puede permanecer en silencio, y lo cumplí. Lo dije todo en cada visión, en cada detalle, y ahora depende de ti. Lo primero que Jesús me dijo que transmitiera es esto: Ann, no lo hagas solo. No intentes afrontar lo que viene solo. No importa cuánto hayas ahorrado, no importa cuánto te hayas preparado individualmente, no lo superarás solo. Nunca lo hiciste en la Biblia y no lo superarás ahora. Encuentra tu grupo, tu comunidad. Podría ser tu iglesia, podría ser tu familia, podrían ser tus vecinos en la fe, Ann, pero encuéntralos, y encuéntralos ahora, mientras aún hay tiempo para generar confianza antes de que llegue la carga. Porque una comunidad construida en medio de una crisis es una comunidad frágil. Una comunidad construida antes de una crisis es una comunidad que resiste, y lo que viene después del 20 de abril requerirá una comunidad que resista. Requerirá personas que ya se conocen, que ya saben quién hace qué, que ya han compartido una comida antes de tener que compartir la escasez. Ese es el primer paso. No es un paso teórico, es un paso para hoy. Lo segundo tiene que ver con la fe. Jesús me mostró que la fe será puesta a prueba de una forma que muchos no esperan. No será probada por la persecución abierta, sino por la oferta, por la comodidad que conlleva un precio oculto, por el sistema que llamará a la puerta de tu iglesia con recursos en mano y condiciones en el bolsillo. Y necesitarás saber de dónde proviene tu fe antes de que llegue ese día, no después, sino antes. Porque después el cansancio será grande, el miedo será grande, y la tentación de aceptar lo que parezca una solución
será enorme, y aquellos que no tienen raíces profundas cederán, no por debilidad de carácter, sino por falta de preparación espiritual. Así que, prepárate ahora. Lee la Biblia no por obligación, no por hambre espiritual. Arrodíllate no por costumbre, sino por verdadera necesidad. Cultiva la intimidad con Dios, ahora, mientras el silencio aún lo permite, porque cuando el ruido del mundo aumente después del 20 de abril, necesitarás conocer su voz de una manera que no la confunda con nada más. La tercera cosa es práctica, y lo digo porque Jesús me mostró que quienes cruzaron habían tomado una decisión práctica de antemano. No se trata de tener mucho, sino de tener lo suficiente con sabiduría. Alimentos almacenados, agua almacenada, medicinas para quienes las necesitan. No entren en pánico. Mantengan la calma. Planifiquen con anticipación. Las reservas para una semana se convierten en dos semanas en un mes. No tiene que ser un búnker, sino conciencia. La decisión de no depender únicamente de los estantes del supermercado, que pueden vaciarse de la noche a la mañana, y debe ser compartido. No acaparen para ustedes mismos, y dejen a su prójimo con nada, porque lo que Jesús me mostró no fue a un individuo preparado sobreviviendo solo, sino a una comunidad preparada cruzando junto. Una es el instinto, la otra es la fe vivida. Y la fe vivida es lo que él reconoció en las comunidades que se mantuvieron firmes en lo que me mostró. Si este video te conmovió, necesito pedirte algo ahora mismo. Solo una cosa. Compártelo. No lo compartas, porque te lo pido. Compártelo porque sabes que hay alguien en tu lista que necesita escuchar esto antes del 20 de abril. Hay alguien, al menos uno, a quien miras y piensas: esta persona no está preparada. Esta persona no sabe lo que se avecina. Esta persona necesita escuchar esto ahora, mientras aún hay tiempo. Envíaselo a esa persona. No necesitas enviar un texto largo explicándolo. Envíalo y deja que la palabra haga su trabajo. Porque a veces es un mensaje enviado por una persona el que despierta un corazón dormido. A veces es un obrero de la construcción de Bahía que se cayó de un andamio a quien Dios elige para gritar lo que los hombres de traje no tienen el valor de decir. No tengo nada que perder. Ya he perdido casi todo lo que podía perder. Lo que tengo es esta voz. Esta es la verdad. Y este tiempo se acaba. Voy a terminar este video como lo hago todos los días antes de dormir de rodillas. Porque fue de rodillas que mi abuela me enseñó a enfrentar lo que es demasiado grande para enfrentarlo de pie. Y lo que viene después del 20 de abril es demasiado grande para enfrentarlo solo, pero de rodillas, con comunidad, con una fe arraigada, con la preparación que es fruto de esa fe, es posible superarlo. Jesús me lo mostró. Me mostró a quienes lo superaron. Y eran personas sencillas. Eran personas con manos callosas. Eran personas que no salían en los periódicos. Eran personas que se arrodillaban todos los días antes de dormir y se despertaban cada día sabiendo para quién trabajaban y para quién vivían. Eran personas como tú, como yo, y si has llegado hasta aquí, ya sé que tienes lo que necesitas. Ahora úsalo. Ahora actúa, porque el 20 de abril se acerca y con él todo lo que he visto y quienes escucharon y actuaron estarán a salvo. Eso es lo que él me dijo y lo creo. De rodillas todos los días, sin falta.